Imagina que un día, en el pequeño pueblo de Woolpit en Inglaterra, aparecen dos niños con piel verde y un idioma completamente desconocido. ¿De dónde vienen? ¿Por qué son verdes? Esta es la historia real de los niños verdes de Woolpit, un misterio que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Este enigma se remonta al siglo XII, cuando en medio de la campiña inglesa, en el pequeño pueblo de Woolpit, Suffolk, dos niños fueron hallados por campesinos trabajando en los campos. Lo sorprendente no fue solo su presencia inesperada, sino su apariencia. Ambos niños tenían la piel verde, vestían ropas extrañas y hablaban un idioma incomprensible. El niño y la niña, asustados y desorientados, parecían no entender nada de lo que sucedía a su alrededor. Fueron llevados al pueblo, donde la gente se preguntaba si estos niños eran viajeros de un país desconocido o algo mucho más misterioso. Al ser llevados al hogar de Sir Richard de Conn, un noble de la región, los niños se rehusaron a comer cualquier cosa que se les ofreciera, como si nunca hubieran visto alimentos comunes. Pasaron varios días antes de que finalmente encontraran algo que les llamara la atención: frijoles crudos. Durante semanas, ese fue su único alimento. Con el tiempo, la piel de los niños fue perdiendo su color verde y aprendieron a comunicarse en inglés. Poco a poco, el niño, debilitado y enfermo desde su llegada, falleció. Pero la niña sobrevivió y finalmente compartió una extraña historia sobre su origen. La niña contó que venían de un lugar llamado la Tierra de San Martín, un sitio donde todo tenía un tono crepuscular, una especie de mundo entre sombras donde no había sol. También dijo que vivían en una ciudad separada de una tierra luminosa por un río enorme. Un día, mientras cuidaban a su rebaño, ella y su hermano escucharon un sonido parecido a una campana. Al seguirlo, perdieron el rumbo y fueron arrastrados hacia un lugar extraño. Así fue como terminaron en Woolpit. La niña verde sobreviviente se adaptó a su entorno, aunque su origen y su inusual color de piel siguieron siendo un enigma. Según algunas versiones de la historia, su piel perdió el color verdoso y, con el paso de los años, creció y formó su propia familia. Aparentemente, llevó una vida normal y tuvo hijos, pero su linaje quedó marcado por el misterio de sus orígenes, transmitiendo así un legado de preguntas sin respuesta sobre quiénes fueron realmente aquellos niños verdes y de dónde vinieron. Pero, ¿qué puede explicar esta historia? A lo largo de los siglos, historiadores, científicos y escritores han intentado resolver el enigma de los niños verdes. Algunas teorías sugieren que se trataba de refugiados flamencos que, tras huir de una persecución en el este de Inglaterra, sobrevivieron de manera precaria y presentaban desnutrición. La piel verde podría haber sido causada por anemia. Otros creen que podría tratarse de una especie de mito medieval, una fábula destinada a advertir sobre los peligros del mundo desconocido. Y, por supuesto, están quienes piensan que se trata de seres de otro mundo, que de alguna forma atravesaron un portal hacia nuestra realidad. La teoría de los mundos paralelos ha ganado fuerza en los últimos años. ¿Es posible que estos niños provinieran de una dimensión alterna, donde las reglas físicas y el ambiente fueran diferentes? La idea de un mundo siempre en penumbra, como el que describió la niña, ha hecho pensar a muchos en la posibilidad de un cruce entre realidades. La historia de los niños verdes de Woolpit sigue siendo un misterio hasta hoy. ¿Fueron realmente viajeros de otro mundo? ¿Un caso de simple desnutrición? ¿O, acaso nos están faltando piezas clave para entender este enigma medieval? Cuéntanos en los comentarios qué teoría te parece más creíble, o si crees que aún hay secretos esperando ser revelados en Woolpit.